capítulo 14, verso número 32. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo el siervo perfecto. Y este es el tema número 61 de esta serie. El tema del día de hoy se titula Orando en medio del valle de sombra. Que hermanos, vamos a aprender hoy que una de las situaciones o en las situaciones que más aprenderemos a orar es en las situaciones difíciles, en las situaciones o en las circunstancias adversas a lo que queremos. Pero debemos entender algún punto específico de dónde queremos llegar con la oración. No es orar por orar. O sea, no es decir, pues voy a orar y a ver qué pasa. No. Algo va a pasar. Es obvio, va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre misericordioso, un Padre justo, un Padre bueno, un Padre que dice la palabra, o dijo Cristo, que ¿quién de ustedes le daría a su hijo, si te pide un pan, le darías una piedra? ¿O quién de ustedes le daría a su hijo una serpiente si te pide un pescado? Creo que nadie. Dice, si ustedes siendo malos, así dice la palabra, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pide? Y obviamente ahí esa frase Espíritu Santo tiene mucha connotación en cosas que tendríamos que estudiar. ¿Qué viene con el Espíritu Santo a nosotros? O sea, no solamente es tener el Espíritu Santo, sino habría que estudiar allí en ese pasaje qué cosas vienen con el Espíritu Santo. Y algunas cosas que yo te podría mencionar es propiedad, es promesas, porque dice la palabra que el Espíritu Santo son las arras de la posesión adquirida. O sea, el Espíritu Santo es la garantía de que estaremos con Cristo. Esa es la garantía. O sea, ¿cómo puede estar seguro que vamos a estar con Cristo? Por el Espíritu Santo que habita en nosotros, son las arras. El Espíritu Santo también trae convicción, trae dones también para nosotros. Entonces, cuando dice eso Cristo de que ¿quién no le dará el Espíritu Santo? Es muchas cosas, no solamente es tener el Espíritu Santo. Pero vamos a entender también aquí entonces, retomando el punto, es que cuando tú oras, no quiere decir que va a pasar lo que pides, pero algo pasa. Y vamos a entender eso. Porque todos vamos a pasar por situaciones difíciles o estamos pasando por situaciones difíciles. Y tú tal vez oras a Dios y a veces te frustras porque piensas que Dios no te oye. Porque piensas que Dios no contesta lo que tú quieres que Dios conteste. Pero vamos a entender que muchas veces Dios contesta de otras maneras para llegar a un punto en tu vida. Entonces vamos a ver ahí, dice Marcos capítulo 14, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hemos escuchado muchas veces sobre esto, que hay que orar, que muchos hicieron grandes cosas, porque a sus espaldas había mucha oración, y de hecho la misma escritura está llena de estas cosas que hoy veremos, donde hombres de Dios derramaron su corazón delante de Dios y que se encontraban en una situación muy difícil. En una ocasión, hermanos, Charles Spurgeon, que fue un predicador del siglo pasado, un gran predicador, una vez un hombre lo visitó, otro pastor lo visitó y le dijo, ¿cuál es el motivo por el cual tu predicación es poderosa? ¿Qué estudias? ¿Cómo te dedicas? Y dice que Spurgeon lo llevó al sótano de la iglesia y ahí había un conjunto de personas, más o menos unas 15 personas orando, y Spurgeon le dijo, estas personas son
lo que hay detrás de todo lo que tú ves por fuera. O sea, nosotros como iglesia podemos trabajar muchas cosas por fuera y la gente ve lo que hacemos, pero si no hay oración detrás, no hay mucho poder en lo que hacemos. Y eso es interesante, hermanos, pero hoy, date cuenta, la pandemia nos dejó ver algo, y es que la iglesia no sabe orar. La iglesia sabe actuar, sabe pedir, sabe hacer cosas que se puedan subir a Facebook, pero por detrás no hay oración. Por lo tanto, la predicación o lo que podamos hacer físicamente no es tan eficaz como debería serlo. Por eso mucho su cristianismo no es eficaz. ¿Por qué? No hay oración detrás. La oración es algo que se ve, que no se ve, que es algo que está en lo recóndito, en lo oscuro, en la soledad. Y lo que se ve es lo que hacemos. Pero si no hay oración antes, lo que hacemos no tiene impacto. Ese es el punto aquí, hermanos. Jesucristo aquí en este huerto está en una gran agonía. Getsemaní era uno de los lugares favoritos del maestro. Y es interesante, ¿dónde comenzó la caída? En el huerto de Edén. ¿Y dónde comenzó la restauración? En el huerto de Getsemaní. Empiezan en un huerto. Los huertos en la Biblia tienen mucho significado. ¿A dónde se fue a pasear el rey cuando estaba la reina Esther? Cuando le dijo que fue Amán quien había planeado todo. Se fue a pasear a un huerto que él tenía. ¿Qué tenía Babilonia? Unos jardines colgantes, era un huerto. Los huertos en la Biblia tienen mucho significado. El huerto habla de la oración antes de la acción. Entonces, ¿por qué podemos decir que el hombre cayó? Porque descuidó su comunión con Dios. Por eso cayó. El hombre fue hecho de tal manera que dependiera de Dios. Siempre fue así. Cuando el hombre deja eso, entonces empieza a haber una degradación gradual. Entonces, era un momento decisivo. Un momento donde se tenía que enfrentar no solo a aquel que lo había traicionado, que era Judas, sino tendría que enfrentarse a su misma humanidad y a la de sus discípulos. Tal vez, hermanos, podremos ver el verdadero carácter de nuestros maestros y el verdadero carácter de nuestros cónyuges cuando están en una dificultad muy grande. Tú vas a ver el verdadero carácter de tu cónyuge cuando tengan que tomar una decisión decisiva, cuando tal vez pierda a su madre o a su padre, cuando tal vez pierda un hijo, o cuando tal vez él pierda su salud. Tú vas a ver el carácter de tu cónyuge. Tal vez se puede ver un hombre fuerte, un hombre muy capaz, una mujer firme, siempre la has considerado una mujer con carácter fuerte, entre comillas. Pero es en esos momentos donde te vas a dar cuenta quién de verdad es él. Nadie puede permanecer firme siempre en la carne, hermanos. Nadie. Va a llegar un momento en que se va a quebrar. Todo metal duro se quiebra alguna vez. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a ir al Salmo número 13. Salmo número 13, donde el salmista escribió muchas cosas. De hecho, tenemos muchos salmos, hermanos, muchos salmos que se escribieron en la agonía. Puedo decir que casi es el 60% de los salmos, que los salmos se escribieron en la agonía, se escribieron en la adversidad, en una enfermedad, en una persecución, en una soledad. La mayoría de los salmos son de esa magnitud. ¿Por qué crees? Porque, hermanos, no podemos negar a esto. En el mundo se sufre. Eso es algo que no podemos negar y es algo que no podemos evitar. No lo vamos a evitar. En el mundo se sufre. En el mundo hay adversidad. En el mundo hay injusticia. Sí, no lo vamos a negar. Entonces, cuando ocurra eso, ¿a dónde vamos a ir? Recuerdo el testimonio de un pastor que
por X razones, lo metieron a la cárcel injustamente. Lo metieron a la cárcel. Estuvo en la cárcel 7 años. Pero ¿cuál fue el propósito de eso? Levantar una congregación adentro. Porque empezó a discipular gente. Y hermanos, levantar discípulos requiere tiempo. Entonces empezó a levantar gente dentro de la cárcel. Y cuando levantó un pastor, Dios le dio la libertad. Y es interesante, él cuenta que cuando lo iban a liberar, dice que ya llevaba 6, 7, 8 años allá adentro. Y cuando específicamente Dios levantó un pastor allí, dice que un juez encontró por ahí su expediente ahí traspapelado. Lo sacó y dijo, ¿quién es este hombre? No, pues es fulano de tal. Y dijo, ¿qué hizo? No, pues lo acusaron de fulana cosa. Y habían agarrado al ladrón y a él no lo habían sacado. Hasta que llegó el momento que dijo, no, ¿saben qué? Libérenlo. O sea, a lo que voy es esto, hermanos. Dios puede permitir esas cosas. Pero imagínate a ese pastor en la cárcel frustrado. Pues no hace lo que debe de hacer. Yo entiendo que a veces luchamos con nuestra humanidad, hermanos, y es algo que es verdad. O sea, luchamos con nuestra humanidad, luchamos con nuestros pensamientos. Pero tú como cristiano no puedes vivir de esa manera. O sea, no puedes vivir lleno de una emoción donde piensas que la vida no vale nada. Porque entonces lo que estarías demostrando es que Cristo no está en tu vida. Pero sí, podemos llegar a un punto donde nos cansamos, un punto donde también lloramos, nos sentimos acongojados. Sí. Pero eso no te puede llevar a un punto de pensar que ya no tienes nada por qué vivir. Pero ¿cómo se llega ahí? Es fácil ahorita que yo lo diga, pero ¿cómo se llega ahí? Con la oración y con el estudio, hermanos. No hay de otra. Como dijo Cristo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, Salmo número 13, versículo 1, dice ahí plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Se dice que este salmo, el Salmo número 13, fue escrito mientras David huía de Saúl. Cuando te acuerdas que escuchó Saúl que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice que ahí le entraron los celos a Saúl y lo empezó a perseguir. Ahí se ve este salmo, ahí lo escribió. Es interesante. Entonces, ¿por qué Dios permitió que David fuese perseguido? Hay muchos propósitos, pero mencionaré 2. 1, para que escribiera esto. ¿Cómo va a escribir esto? Sí, no fue perseguido. ¿Cómo pedirías ayuda si nunca tienes esa necesidad? Y número 2, por la cual Dios permitió también esto, es porque Dios quería hacerlo un rey diferente. Todo lo que vivió David en su juventud, hasta que llegó al trono cerca de los 40, todo eso lo hizo ser lo que él de verdad fue, un gran rey. Fue todo ese proceso. Desde que lo ungieron, que él tenía más o menos ahí 8 años. Te diré otra cosa, se dice que Isaí no mandó a traer a David cuando ves que le dijo, preséntame a tus hijos, y le puso a todos. ¿Por qué no llamó a David? Le dijo, es que está con las ovejas. Eso no era una excusa. Muchos dicen que David era hijo ilegítimo. Y todo se saca por el Salmo cuando dice David que en iniquidad me engendró mi madre. Y muchos dicen que esa palabra iniquidad en el hebreo quiere decir que él fue un hijo fuera de la vida de Isaí. Por eso no era muy bien visto. Eso es lo que se dice, no es algo puntual. Pero aún así, aunque así fuese,
¿Te imaginas el punto de David? Por eso fue un gran escribano. Entonces dice ahí, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Este salmo expresa la noche oscura del alma por la que deben pasar muchos hijos de Dios. Lo primero que vemos es preguntas en medio de una desesperación. Recordaré algo de las clases del instituto, hermanos. Y hay dos maneras en las que Dios actúa en las circunstancias difíciles. Hay dos maneras. Número uno, sustitución. Es decir, que Dios cambia la situación. Dios puede hacer eso, que esa es la que siempre casi pedimos. Es decir, sustitución quiere decir, yo tengo enfermedad y yo quiero que Dios la cambie por salud. Yo tengo dolor, quiero que Dios lo cambie por alivio. Yo tengo un problema, yo quiero que Dios lo cambie por solución. Yo tengo un pesar, que me lo cambie por libertad. Que si yo tengo escasez, me lo cambie por opulencia. Y Dios muchas veces lo hace. Dios sí trabaja a veces de esa manera. Digo a veces, que tú tienes un dolor, tú tienes una situación y Dios cambia esa situación. Y nos sentimos gozosos porque, bueno, tenía un problema, no pasaban mis papeles, quería sacar mi pasaporte, quería irme al otro lado, ¿verdad? Y me dicen que no, que cuando vaya yo a sacar mi visa, te hacen muchas preguntas y que si no le caes bien al de la visa, pues bueno, no te deja pasar. Y entonces tienes una situación, oras a Dios, que Dios te dé la gracia, que Dios te dé la fortaleza, que Dios te dé la sabiduría y Dios cambia las cosas. Sustitución, sí. Sí puede pasar eso, pero la segunda es transformación. Esa es la que muchas veces no nos damos cuenta, pero muchas veces Dios utiliza esta también, transformación. ¿Qué quiere decir? Que Dios no quita lo que le pides. Dios no quita lo que le pides. Eso va a continuar. Tú puedes pedir por una enfermedad que Dios te la quite y eso no pasa. No pasa, Dios no te la quita. Pero ¿qué va a hacer Dios? Darte la gracia para caminar en medio de todo ese problema. Eso es transformación. Lo que hace Dios es ocupar ese problema, ocupar esa adversidad para transformar tu carácter, para hacerte un mejor cristiano, para equiparte con mejores herramientas. Y otra cosa, quitarte cosas de tu vida que te estorban. La adversidad va a hacer que tú seas un mejor esposo. La adversidad va a hacer que tú seas una mejor esposa. La adversidad va a hacer que tú seas un mejor hijo. La adversidad va a hacer que tú seas un mejor servidor, que seas un mejor coordinador, que seas un mejor maestro. Eso va a ser, esa es transformación. No te quita lo que tienes, pero te da la gracia para caminar por encima de lo que tienes. Y a veces Dios trabaja de esta manera y es la manera que no nos gusta. Queremos sustitución. Que Dios me quite y que me lo cambie por otra cosa. Y Dios lo hace a veces, pero a veces no lo hace, sino que hace esto. Dios te dice, ¿tienes esto? O el médico te dice, ¿tienes esta enfermedad? Y pues en un momento un golpe así pues no es tan agradable de recibir. Pero si el médico te dice, mire, esto no es grave, o sea, usted tiene esto, pero usted puede sobrellevar esto. Usted puede vivir muchos años así. Cuídese y va a vivir. Entonces, quiere decir que tal vez Dios no puede hacer una sustitución, lo puede hacer. Pero ¿qué si no? Entonces lo que Dios va a hacer es darte la gracia para vivir, pero por encima de eso. Te va a dar la sabiduría, te va a dar los medios para que así sea. Podemos sacar esto de donde lo estudiamos, 2 Corintios capítulo 12, cuando
fue que Pablo tenía el aguijón. Ve que le dijo Dios, le dijo Pablo, Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, no, bástate. Transformación. No fue sustitución, fue transformación. O sea, le dijo, no te lo voy a quitar, porque eso, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces es lo mismo. Muchas veces nosotros tenemos una dolencia y pedimos a Dios que nos la quite, y eso a veces no pasa. Pero ¿qué pasa? Que Dios te da la gracia para que vivas por encima de eso. Eso nada más podemos aplicarlo en la enfermedad, pero hay muchas cosas que pueden atañir nuestra vida, que pueden venir sobre nosotros, y necesitamos transformación. Entonces retomo el pasaje de Salmos, donde nos estamos centrando. Salmo capítulo 13, verso 1. Ahora voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Señor, ¿hasta cuándo vas a olvidarme para siempre? ¿Hasta cuándo más me ignorarás? ¿Cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? ¿Cuánto tiempo más mi enemigo será más fuerte que yo? El salmista expresa un sentimiento de abandono en 4 preguntas. Número 1, ¿hasta cuándo vas a olvidarme? Número 2, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro? Número 3, ¿hasta cuándo será enaltecido sobre mí mi enemigo? ¿Hasta cuándo será más fuerte que yo? ¿Y hasta cuánto tiempo sufriré esta pena? ¿Cuál pena? Recuerden que no solamente era que Saúl lo persiguiera, también tenía que soportar que hablaran de él. Hablaban que David era un hombre que buscaba el trono, que quería quitar a Saúl. Si a mí, pues nada más que me digan cara de hamburguesa, pues ya me resentí, imagínate. Imagínate que tú tengas a casi todo el reino en contra tuya. Imagínate esa. Por eso dice, ¿hasta cuánto tiempo sufriré esta pena? O sea, yo no he hecho nada malo. ¿Cuál fue el pecado de David? O sea, casi las preguntas aquí es que David está diciendo, Señor, casi ¿sabes cuál fue mi pecado? Nacer. Casi mi pecado fue nacer, porque, Señor, yo ayudé a mi rey. Cuando él le temía a ese gigante, yo fui y lo maté. Y cuando yo me volví su escudero, y cuando él se volvía loquillo porque se posesionaba por un demonio, yo tocaba el arpa y él encontraba alivio. Y yo iba con él a la guerra y le ayudaba en la guerra. Y ahora resulta que yo soy el malo. Pues casi, pues mi pecado fue nacer. Por eso haces esas preguntas. ¿Hasta cuándo? Ahora, el que haga esas preguntas, hermanos, no quiere decir que esa es la realidad, sino que eso sentía en ese momento, sentía que estaba desamparado. Seguimos ahí, versículo 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Qué pide David? Ser despertado, es decir, que sea recordado, que sea enseñado de qué estaba pasando. Una de las cosas que pasa cuando estamos en adversidad es que se nos olvidan las promesas de Dios, se nos olvidan. Que Dios estará contigo, que Dios nunca te dejará ni te desamparará, que si tú eres su hijo nada te faltará, que tú veas los lirios del campo, que no hilan, pero ni Salomón se vistió como ellos, ¿a poco no cubrirá tu desnudez el Señor? Que veas a las aves del cielo. Todo ese tipo de promesas se nos olvidan, porque nos enfocamos en una cosa, y es lo que estoy pasando. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que Dios entendía, o que David entendía, las dos cosas que Dios podía hacer, que hablamos anteriormente: sustitución o transformación. ¿Qué hizo Dios con David? ¿Sustituyó o transformó? Transformó, porque no le quitó la persecución. Casi en toda su vida de David fue perseguido.
sea, al principio, primero fue perseguido por sus hermanos. David. O sea, ¿te acuerdas que dice que llegó al campo de batalla y cuando vio al gigante, dijo, ¿quién es ese hombre? Y le dijo sus hermanos, ¿qué haces aquí? ¿Por qué dejaste las ovejas? O sea, primero sus hermanos primero fue perseguido por sus hermanos, después por el rey, después por los filisteos, luego ya fue rey y después, ¿por quién fue perseguido? Por su hijo. ¿Te das cuenta? Toda la vida de David es así. Perseguido, perseguido. ¿Sabes por qué Dios permite eso? Porque eso nos enseña que la vida cristiana es así. La vida cristiana es así. Aquí te arreglas con alguien y de pronto por el otro lado surge que ahora le caes mal a este. Y tratas de llevar la fiesta en paz. Pero bueno, hasta compruébalo, hasta con tus vecinos. Ni siquiera a veces le hablas al de arriba o al de abajo, o al de atrás. Y le caes gordo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O se mudó uno a la casa de al lado. Ni siquiera le hablas. No me lo has visto de vista y hasta, buenos días vecinos, sí. Al mes te enteras de que ahora ya le caes gordo. La vida cristiana es así. Y no vas a soportar una vida así si no te refugias en Dios. David pedía que fuese sustituida su situación. Sin embargo, si no era así, entonces Dios le dice, transfórmame, despiértame, enséñame qué debo aprender aquí. Tal vez no cambie mi situación, pero enséñame por qué pasa esta situación. Hermanos, así fue, porque por eso David fue uno de los reyes más recordados por los judíos y por los creyentes también. Y todo eso fue porque David pasó esas circunstancias. Últimos 2 versículos, 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Fíjate cómo cambian las cosas. Es una transformación en varios versos. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que le ha hecho bien si estaba en una persecución? Porque en medio de la persecución, hermanos, Dios te muestra que Él está contigo. ¿Cómo le mostró a David que Él estaba con él? Pues ¿te acuerdas ahí en la cueva? Dice que Saúl entró a hacer del baño a la cueva. Recuerden que cuando iban a hacer del baño llevaban una estaca o un cuchillo y hacían un hoyo, hacían sus necesidades y tapaban el hoyo. Y Saúl entró a una cueva y en los rincones estaba David. Y ves que los hombres le dijeron, mira, este es el día que señaló Jehová. Jehová no había señalado nada. Pero se dio cuenta que aquel que confía en el Señor va a obtener la victoria al final. De eso se dio cuenta. Y 2 veces lo tuvo. ¿Por qué se dio cuenta David que Dios estaba con él? ¿Te acuerdas de esa mujer que tenía a su esposo Nabal, que era un cabeza dura? Y al final dice que Dios ajustó cuentas con ese hombre. Y tuvo esposa y tuvo comida. Y no luchó David por eso. No hizo guerra para obtener eso. Eso Dios se lo dio. Entonces, hermanos, tenemos que entender que dentro de la persecución y dentro de las circunstancias difíciles, Dios actúa de tal manera que veas su mano actuando a tu favor.
Pero cuando nos enfocamos tanto en algo y no pedimos a Dios, despiértame, no lo vamos a ver. Y pensamos que Dios no hace nada por ti. El salmista expresó cómo se sentía en un momento de angustia muy fuerte, en un momento de estrechez donde sentía morir. Ahora traslademos esto a nuestro maestro. El momento había llegado, el momento para el cual él había venido estaba a punto de presentarse y sería abandonado, sería traicionado, sería arrestado y sería juzgado. Y es interesante esto, hermanos, pero es irónico, vamos a ponerlo así. Jesucristo fue enjuiciado por la filosofía de este mundo. Fíjate, la filosofía de este mundo juzgando la verdad. Esa es una manera de ver el juicio de Cristo muy singular. Cuando estudiamos a lo mejor el juicio de Jesús, nos daremos cuenta de eso. Ellos tratan de enjuiciar a Dios de una manera filosófica y seguimos viendo eso. Seguimos viendo eso en el mundo. El hombre saca razonamientos, saca argumentos tratando de juzgar a Dios. ¿Y sabes qué? Muchos lo encuentran culpable. Entonces retomemos el pasaje. Marcos 14, 32 y 33. Regresamos ahí, a Marcos. Marcos 14, 32 y 33. Vinieron pues a un lugar ya que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Es decir, da la idea de donde se machacan las aceitunas y se saca el aceite. Eso significa Getsemaní. De hecho, Getsemaní es un huerto donde hay muchos olivos ahí. Y es interesante, pero te lo había mencionado. El piso, o en este caso, el terreno de Getsemaní, es un terreno que cura los árboles. Si tú vas ahí a Getsemaní en Israel, que existe, ahorita ya no puedes adentrarte al huerto, en el sentido de que pasar en medio de los olivos está prohibido. Está prohibido, solamente está permitido para gente que es así, ya sabes, como cura y ese tipo de cosas, porque hay una iglesia allí, una iglesia ortodoxa, un templo ortodoxo muy grande, que está el huerto y la iglesia está un poquito ahí arribita, y está todo cercado, pero los los olivos tienen casi cerca de 500 años, pero se han mantenido porque ese suelo es especial. Y dice, la gente no puede comer de las aceitunas de ahí, solamente aquellos gente escogida. Pero eso se me hizo interesante, dije, o sea, ese suelo, esa tierra de ese huerto es especial. Y es interesante, dice que reaviva las plantas. ¿Qué hizo Cristo? Nos dio vida en su muerte. O sea, todo tiene un porqué, hermanos. O sea, porque uno dice, huertos había muchos. ¿Por qué específicamente ese? Getsemaní. ¿Por qué? Por esa razón. O sea, la Biblia tiene mucha riqueza, hermanos. Tendríamos que estudiar muchas cosas. Y no acabaríamos de estudiar muchas de esas cosas. Entonces, sigue diciendo, y tomó, les dijo, sentaos aquí, y entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. A ver, en este versículo 32, deja un grupo. Un grupo, en este caso ya no eran 12, eran 11, porque Judas ya no está. Entonces eran 11 discípulos y Cristo. ¿Ok? Ahora deja aquí, ¿a cuántos? Deja 9 o 8. Deja 8 en un lugar y él se va
con 3 más. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué deja a algunos? Después toma 3 y se va a otro lugar. Porque siempre entre las circunstancias que vamos pasando hay cierto tipo de lugares o cierto tipo de puntos que te marcan. La situación va pasando por diferentes etapas y tienes que entender cuáles son esas etapas. Por eso muchos dicen, es que la etapa de la aceptación, la etapa en la que tengo ahora que vivir de esta manera, de la aceptación, de la adaptación. Puede ser que sí. Pero ¿por qué dejo a esos 8? Podemos sacar varias conclusiones, hermanos, pero lo que yo diré es esta, que nos habla también de la condición del hombre. ¿Dónde estaba? En un huerto. ¿Qué hizo el hombre cuando pecó? Se escondió. Hasta ese momento, hermanos, así estaba el hombre desde el Edén. ¿Cómo? Sentado en un lugar, mientras el Padre, que desde la eternidad había planeado la salvación. Y luego dice que se empezó a entristecer y a angustiarse. En una versión, la versión ortodoxa, dice de esta manera: y entonces una gran angustia cayó sobre él. ¿Por qué empezó a angustiarse? Porque la hora había llegado. Dice ahí, mi alma, versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. La versión de las Américas lo dice así: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Es como si dijera Jesús, estoy enfermo mortalmente. Eso significa, estoy enfermo de algo mortal. Hemos visto películas así. Bueno, yo sí he visto películas así, donde pues tiene un cáncer y él trata de vivir la vida al máximo, ¿no? Ella trata de vivir la vida al máximo y después se enamora de un chico, de una chica y viven momentos felices y toda la cosa hasta que se petatea. Eso puede ser algo bueno porque ahí muestran que el amor y que el amor puede darte felicidad a pesar de... Pero este momento es distinto. Otra cosa que quiero que entiendan, hermanos, ¿por qué deja ahí a sus discípulos y solamente se va con 3? Porque quiero que entiendas, hay circunstancias en las que nadie podrá darte el aliento que solamente Dios te puede dar. Hay circunstancias en las que nadie te va a entender mejor que Dios. Nadie. Y muchas veces sí, hay gente que son tus amigos, que es tu familia, que son tus hermanos y que van a estar detrás, te van a decir que están contigo, que oran por ti, sí. Pero parece que ellos están acá y yo estoy aquí. Y me están diciendo que oran por mí. Y me están diciendo que sí, que se acuerdan de mí y que dan gracias a Dios por tu vida y muchas otras cosas, pero parece que ellos están aquí y yo estoy aquí. Y eso se entiende porque tal vez estas personas solamente pueden llegar al punto externo, pero lo que tú necesitas son palabras al corazón y eso solamente Dios te lo puede dar. Por eso Jesús dejó ahí a sus discípulos y fue y oró a aquel, como dice, lo vamos a ver más adelante, que podía librarlo de la muerte. Los discípulos no podían librarlo de la muerte. ¿Quién podía librarlo de la muerte? Su Padre.
Seguimos ahí, versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La palabra Abba es una palabra aramea que significa papi o papito. Significa Abba, Padre. Significa una total humillación. ¿Dónde llega eso? En la angustia. Hacernos como niños, hermanos, no tiene que ver que regresemos al biberón o regresemos a cosas de niños, que traigamos sonajas o muñecas o peluchitos. No. Habla de una total rendición, pero una total también dependencia. Este verso en Getsemaní demuestra que Jesús es el mayor. ¿Por qué? Por la total dependencia de Dios. Te voy a leer un verso, Mateo 18:2. Allá anótalo. Dice: y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora hay que ver aquí, el reino de los cielos no solamente significa el cielo. No solamente significa el cielo. Porque ¿qué podemos decir? Aquí dice: no entrará, pero hay otros dicen: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo es eso? Aquí dice que se ha acercado y aquí dice que no vamos a entrar, que son cosas distintas. El reino de los cielos no solamente significa el cielo, significa muchas veces entender la voluntad de Dios. También significa accesar a aquellas cosas que tenemos en Cristo. Pero hay algunas cosas que nada más podemos accesar como niños. Entonces, ser como niños habla de una total humillación, habla de una total dependencia. Sí hablamos de la postura, hermanos, sí, tal vez sí. Eso de que te arrodilles, estas cosas, si tú lo quieres hacer, está bien. Pero lo que más importa es el corazón. Es en el corazón donde te debes hacer como niño. Podemos orar y en nuestro corazón confiar en nosotros mismos. Hacerte como niño es que tu corazón de verdad se doblegue ante Dios y diga: Señor, enséñame. Entonces vámonos yendo por la parte final. Versículos 36 y 37. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Qué otras cosas podríamos hablar? Bueno, la copa. La copa aquí se llama la copa de sufrimiento. A ver, ahora viene aquí otro razonamiento. Si tanto dicen que decretar, establecer y todo ese rollo, ¿por qué Jesús no lo hizo? Jesús sí podía hacerlo. Él es Dios. ¿Por qué Jesús no dijo: decreto que esta hora no ocurre? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué no dijo: yo decreto que los que vienen a por mí nunca me encuentran? ¿Por qué no dijo eso Jesús? ¿Por qué no decretó? ¿Por qué no estableció? Él es Dios, Él sí podía hacerlo. De ti y de mí, pues bueno, lo dudo, pues yo no soy Dios. Pero Él. ¿Sabes qué demuestra muchas veces eso de que no, es que yo decreto que esto y el otro? Solamente demuestran la soberbia que tienen en el corazón. Es lo único que demuestran. Jesús no hizo eso, pudiendo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque esa es la humildad.
Yo soy criatura, tú eres Dios. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa es la humildad, hermanos. La humildad no es que te vistas de harapos. La humildad es que tú vas a aceptar lo que Dios te dé, ya sea sustitución o sea transformación. Eso es ser niño. Aceptar la voluntad de Dios. Aceptar que lo que Dios decida, sea sustitución o transformación, es bueno. Y luego le dice: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Otro enemigo, hermanos, que viene en este valle el valle de sufrimiento, y es el conformismo. Es esa frase que dice: pues ya que pase lo que tenga que pasar. Pues si me voy a morir, pues que me muera. Y todo pasa, ni te mueres. Y a los demás los pones en un tris. Esa es la actitud de alguien que duerme. ¿Cómo? Pues ya si me muero, que me muera. Alguien que está durmiendo es aquel que no sabe ver los tiempos, no sabe ver lo que conviene en ese momento, y por lo tanto toma un lugar, se acomoda y se duerme, diciendo: pues ya que pase, total, ya veré qué hago. Ese tipo de personas son las que después están en los rincones ahí llorando que por qué le pasó, cuando él decía que pase lo que tenga que pasar. Esa es la actitud de alguien que trata de llevar la vida como le acomoda. No podemos llevar la vida así. Versículo 38 al 40. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Aquí la palabra débil significa alguien que está enfermo. Alguien que está sin fuerza, debilitado. Es interesante, hermanos, pero alguien que en el valle de sombra de muerte confía tanto en su inteligencia, en su fuerza, en su propio entendimiento, está enfermo. Está débil, está vulnerable. Tres años habían andado con el maestro y aún así no habían aprendido a andar en el Espíritu. Ahí radica el punto, hermanos. Vamos a terminar con este pasaje. Hebreos, capítulo número 5, verso 4. Vamos a terminar con ese pasaje y mientras lo busca diré esto. La manera en que un hijo de Dios va a pasar por el valle de sombra no es en la carne, es en el Espíritu. Pero la manera en que estés en el Espíritu es con el discipulado. En la comida así, hablando de la gastronomía de este mundo, la gente dice: eres lo que comes, ¿verdad? En los últimos 100 años de la humanidad, los cánceres han aumentado. El cáncer ha aumentado. Las enfermedades gastrointestinales han aumentado. O sea, que están mal del estómago. Ya luego oigo de ciertos cánceres que antes decían: no, pues tenía cáncer en el pulmón, cáncer en la garganta, pero ya hay cáncer de colon. ¿En qué radica ese tipo de circunstancias que estamos viviendo? La calidad de vida de los hombres
ha disminuido mucho. Me refiero a que los hombres están llegando a una mayoría de edad, pero con una enfermedad en sus espaldas. ¿Por qué está sucediendo eso? Y muchas de las razones es la alimentación que tienen. Principalmente los hombres, las mujeres de grandes ciudades no se alimentan bien, porque se alimentan de lo que encuentran y les llena, pero no les nutre. Por lo tanto, ese tipo de ritmo de vida va a hacer que algo les resulte. Y dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? No, la respuesta es, ¿por qué vives así? Sabiendo que va contra tu vida. O sea, hay muchos alimentos, hermanos, que no podemos comerlos siempre. ¿Por qué? Contienen mucha grasa, están hechos... Es decir, el chocolate blanco no tiene mucho cacao. El cacao es donde sacan el chocolate. El chocolate blanco está hecho a base de manteca. Cuando tú comes chocolate blanco, ¿qué le metes a tu cuerpo? Muchas grasas saturadas que son difíciles para tu cuerpo procesar. Entonces no como chocolate, es del diablo. No estoy diciendo eso. No. Lo que estoy diciendo es que tu vida no puede ser a base de chocolate blanco. ¿Sabes cuál es el mejor chocolate? El chocolate amargo. No, pero pasó, no sabe bueno. Bueno. ¿Está bien? ¿A qué punto quiero ir, hermanos? En el cristianismo lo mismo es así. En tu cristianismo eres lo que comes. Y si un cristiano no tiene una base de discipulado, una base de estudio, créeme, no está en el Espíritu. No puede andar en el Espíritu. ¿Por qué no puede andar? Porque su dieta no es buena. Un cristiano que nada más está recibiendo de un domingo lo que cacha, no es suficiente. Créemelo, no es suficiente. Porque la lucha es diaria. La lucha es diaria con tus vecinos, a lo mejor hasta con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con el casero, con el que te renta en tu local, con el de la plaza. La lucha es diaria. ¿Y tú piensas que vas a luchar una lucha nada más oyendo un dominguito? Es una locura, no. Imagínate un atleta de alto rendimiento que nada más coma un día. Va a perder siempre. La manera en que vamos a pasar las cosas es andar en el Espíritu, pero andar en el Espíritu no es que te impongan las manos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la manera de andar en el Espíritu es que estés lleno de la palabra. ¿Y cómo estar lleno de la palabra? Darte tiempo para escuchar, darte tiempo para estudiar, darte tiempo para reflexionar. Versículo 4, dice Hebreos 5:4 para terminar. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El versículo que me interesa es el 7, pero voy a explicar eso para entrar al 7, que es el que me interesa. El autor de Hebreos aquí, en los primeros versos, está hablando sobre cómo fue instituido el sumo sacerdocio. El sumo sacerdocio arónico fue instituido por un llamado. Dios llamó a Aarón y le dijo que va a ser su sumo sacerdote. Y de esa línea salieron los demás sacerdotes. Así se fue la línea. Ahora, la línea del sumo sacerdote cambió de Leví a Judá. ¿Qué? Esa es la tribu de Jesús, Judá. Aarón fue de la tribu de Leví. Bueno, entonces,
¿Por qué ahora Cristo es mejor sumo sacerdote? Bueno, primeramente porque Dios lo llamó. ¿Cómo? Bueno, porque es su hijo. Bueno, entonces, ¿por qué es su hijo? Entonces, ¿por eso ya le corresponde el sumo sacerdote? ¿El sumo sacerdocio? No. También fue porque él es sacerdote mucho antes que Aarón. Porque Melquisedec fue el sacerdote a quien Abraham le presentó los diezmos y las ofrendas, que en un sentido figurado, lo dice más adelante, Leví le presentó diezmos y ofrendas, lo cual significa que Melquisedec es mayor que Aarón. Por eso dice engendrado. Engendrado significa alguien que ya existía y que apareció, no creado. Creado significa algo que no existía y que de pronto existió. Cristo no. Cristo fue engendrado. ¿Qué quiere decir? Él ya estaba en la eternidad, pero sus días de carne comenzaron en un punto, pero él ya estaba. Con Cristo no podemos decir, es que Dios lo creó. No. Porque entonces diríamos que Cristo no es Dios. Al decir engendrado significa que María solamente fue un medio para que él entrara al mundo, pero Cristo ya existía. Y terminamos. Y Cristo, en los días de su carne, versículo 7, y con eso vamos a ir terminando, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A ver, vamos a poner aquí y voy a explicar este verso para terminar. El sacerdocio arónico, ¿en qué se caracterizaba con los demás? Bueno, en que eran pecadores y que también tenían que presentar sacrificios por sus pecados como los demás. Pero aquí hay un problema. Entonces Cristo es sin pecado. Cristo no tiene naturaleza pecaminosa, entonces no se parece a sus hermanos. Bueno, no en eso, pero sí se parece en sus sufrimientos. Nadie ha sufrido las cosas que Cristo sufrió. Los sufrimientos de Cristo eran esenciales para su perfeccionamiento como sumo sacerdote, cuya perfección lo capacitó para ser autor de eterna salvación. Los sacerdotes levíticos sacrificaban animales por ellos. ¿Qué sacrificó o qué ofreció Cristo? Oración. Y dice, y fue oído, es decir, Jesús no le fue sustituido, sino transformado. Pregunta, ¿el Padre contestó la oración de Cristo? Sí, pero no a su manera. No sustitución, transformación. ¿Te das cuenta? Dios sí contesta, pero el hecho que no conteste como tú quieres, no quiere decir que Dios no te escuchó. La oración que ofreció Cristo fue la más grande ofrenda de humillación y de dependencia que jamás nadie ha hecho. Entonces, hermanos, vuelvo a preguntar, ¿Dios escuchó a Jesús? Sí. ¿Le contestó? Sí. ¿Cómo? ¿Sustituyó aquella hora? No. Pero lo transformó. Porque a partir de Getsemaní venía un lapso donde el Señor lo fortaleció hasta llegar a la cruz. Entonces, hermanos, ¿oraremos algunas veces? Sí. ¿Y Dios nos va a escuchar? Claro que sí. Pero si Dios no contesta lo que tú quieres, no quiere decir que Dios no te escuchó. Simplemente es que Dios va a actuar de otra manera. A veces pedimos, Señor, que se sane fulana persona. Y a veces no sucede eso. A veces Dios se lo lleva. Y cuando ocurre eso, Dios en su transformación te va a enseñar por qué lo hizo.
Entonces no fue sustitución, fue transformación. Porque eso te ayuda a conocer más a Dios. Y dices, Señor, tienes razón. Lo que yo pedía era egoísta. Lo que yo pedía era algo que me satisfacía a mí. A mí. Pero tal vez no a Él. Y ahora entiendo que tú hiciste lo mejor. Transformación. A veces sí Dios sustituye las cosas, pero a veces no. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos, Señor. Gracias. Bendito seas, oh Señor. Porque, Señor, tus sufrimientos los pasaste para que fueses hecho sumo sacerdote y te compadecieras de nosotros. Gracias, oh Señor. Bendito seas. Te damos gracias por esta hora. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Bendíceles. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Queremos saber más de ti y andar en el Espíritu. Pero la única manera de andar en el Espíritu es teniendo, Señor, ese estudio de tu palabra. No solamente un día, sino teniendo un constante acercamiento al candelabro, que es tu palabra que nos alumbra y que nos enseña cuál es el camino. Gracias, Jesús. Gracias. Porque, Señor, tú oraste, enseñándonos que tú oraste porque era un momento muy difícil, pero el Padre lo que hizo fue fortalecerte, pero no cambió las circunstancias, no las cambió, por amor a nosotros. Gracias, porque te entregaste por nosotros, porque diste tu vida en nuestro lugar. Y ahora nosotros tenemos esta grande salvación, de la cual gozamos y sabemos que vamos hacia ti, Señor. Gracias. Bendito seas en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.